Hola, buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Nos da un gusto que nos estemos conectando por este medio. Y hoy vamos a ver un tema de nuestro seminario, Venciendo la Adversidad. Un tema muy importante, muy interesante, que el Espíritu Santo nos quiere revelar qué tiene hoy para nosotros. Y el tema se llama Destinados a Vencer. Un tema en el que en nuestra vida cotidiana vivimos día a día todos nosotros, unos de una forma, otros de otra forma. Y hoy el Espíritu Santo nos quiere hablar cómo quiere trabajar con nosotros. ¿Me acompaña? Y nuestra cita de introducción es Romanos 8:35 al 37. Acompáñeme. Y dice así: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vamos a orar. Padre de gracia, Padre de bondad, en esta noche te alabamos porque tú eres grande, eres maravilloso. Y tú estás al tanto de todas nuestras necesidades físicas, económicas, emocionales, espirituales. Gracias porque tú mandas a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros y nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu Hijo amado. Y gracias porque tú en todas estas cosas nos has hecho vencedores. Gracias, Padre, porque el día de hoy tú nos mostrarás qué quieres enseñarnos y rogamos que sea tu Espíritu Santo el que esté hablando a nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. En los días de hoy, la Iglesia de Cristo, la Iglesia del siglo XXI, hay una enseñanza tan popular que dice: en Cristo somos más que vencedores. Y es muy cierto, porque desde que llegamos a Cristo, hemos experimentado una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y en el pueblo de Cristo se ha vuelto un dicho tan popular que muchos usamos diciendo: somos más que vencedores. Y es muy cierto. Pero, ¿qué pretendía decir el apóstol Pablo en esta frase? Porque también solemos escuchar saludos como: ¿cómo está, hermano? El otro hermano responde: bendecido. Otra vez se le pregunta: ¿cómo está? A otro hermano: ¿cómo está, hermano? Prosperado. Otra vez se le pregunta a otro hermano: ¿cómo está, hermano? En victoria. Amén, aleluya. Y a veces se dicen frases. ¿Por qué? Estas frases porque pues se le aumentó el sueldo, porque lo ascendieron de puesto, porque tal vez lo bendijo Dios con una bendición que no se esperaba, o tal vez porque está estrenando un coche nuevo. Y yo no quiero decir que esto sea malo. Al cambio, es una bendición. Pero, pero ¿será la misma victoria a la que se refería el apóstol Pablo? Vamos a ver el versículo 35, un poco más arriba, y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Todas estas cosas experimentó el apóstol Pablo. Y todas estas cosas estaban experimentando aquellos cristianos de aquel tiempo
por causa del testimonio de seguir a Cristo, por la palabra de Dios. Eran perseguidos por su fe en el primer siglo de nuestra era. Muchos fueron mártires por ser cristianos. Hermano, en aquel tiempo profesar a Cristo no era como hoy en día. En aquel tiempo sí costaba la vida. No es como hoy en día. Usted le invita a tomar un cafecito a una persona que usted le predicó, que usted le evangelizó. Le invita a tomar un cafecito, puede ir a su casa, a un restaurante, o no sé, o se cita en otro lugar para predicar las buenas nuevas. Hoy en día es muy fácil predicar las buenas nuevas, pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo costaba la vida. Por eso, hermano, aprovechemos estos tiempos de gracia, estos tiempos hermosos para llevar esas buenas nuevas del reino. Hermano, nada nos impide evangelizar. En aquel tiempo muchas personas dejaron posesiones, negocios, una posición social, dejaron a sus amigos, vecinos, sus propios familiares, aún dejaron padre, madre e hijos por el amor a Cristo. Aún dejaron hasta la propia vida por el amor a Cristo. La primera persecución de la iglesia tuvo lugar en el año 67 bajo las órdenes de Nerón, el sexto emperador romano. Era un odio grande sobre el pueblo de Dios que dijo que ellos habían incendiado Roma, mire nada más, y cometió las peores brutalidades e inventó todo tipo de castigos contra los cristianos que pudiera inventar la más infernal imaginación. En serio, no nos podemos ni imaginar cuánta fue la perversidad y el odio de Nerón contra el pueblo de Dios. Esa persecución fue general por todo el imperio romano. Pero ¿sabe qué? En vez de que la fe decreciera, al contrario, crecía grandemente entre el pueblo de Dios. Muchos cristianos vivieron mucho tiempo en las catacumbas. Allí hicieron sus vidas. Ahí fueron años que estuvieron allí encerrados y allí murieron. Hay un libro muy hermoso que se llama El Mártir de las Catacumbas. Puede usted buscarlo para que se dé una idea cómo aquellos hijos de Dios tuvieron que pagar hasta la muerte, dejando la vida social de arriba, dejando todo por el amor a Cristo Jesús. Su fe estaba inflamada por ese amor a Cristo. Ellos sí fueron más que vencedores. Las palabras escritas por el apóstol Pablo llegaban como consuelo para que no perdieran ellos su fe y siguieran venciendo por el poder de Jesucristo, que nada los podía separar del amor de nuestro Salvador. Recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo ahí en Juan 16, 32 al 33. Si me acompaña, se lo voy a repetir. Juan 16, del 32 al 33. Dice la palabra así: y aquí viene la hora, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, aquí le está dando consuelo. Le está diciendo que serían perseguidos por la fe. Pero ¿qué dice? Deberían confiar en Él. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido. Y ese llamado es también
para nosotros hacer, dice, más que vencedores. Hermano, Cristo venció. Él peleó nuestra batalla. Pagó el justo por los injustos. Ahora, aquí Cristo no nos garantiza una vida color de rosa, sin problemas, sin tribulaciones, sin angustias, sin escasez. Pero nos dice, confiad en mí, yo he vencido al mundo. Cristo ganó nuestra batalla en la cruz, pero Él pagó el precio. Ahí en el capítulo 33 dice claramente, en el mundo tendréis aflicción, tendréis sufrimiento, tendréis tantos problemas. Dice su palabra en Romanos 8:18, que es necesario que a través de muchas aflicciones, de muchos sufrimientos, de muchos dolores, de angustias, de quebrantamientos, todo esto es necesario para que un día entremos al reino. Todo esto es necesario. Las aflicciones. La aflicción es para sacar cualidades preciosas en la vida de un cristiano. Y no solo eso, sabiendo que la aflicción produce perseverancia. Y la perseverancia va formando carácter. Y el carácter produce esperanza. Y la esperanza no nos avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por su Espíritu. Hermano, la verdad que tenemos una garantía, tenemos algo que nos anhela celosamente, su Espíritu. Ese Espíritu Santo que fue derramado cuando un día reconocimos a Jesús en nuestras vidas, inmediatamente fuimos llenos de su Espíritu. Y nosotros está en seguir llenándonos de ese Espíritu, que es el que nos va guiando siempre, nos fortalece, nos convence, Él va formando a Cristo en nuestras vidas. ¿Cómo ve? ¿Es importante la aflicción en nuestra vida? Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un proceso que cada hijo de Dios tiene que experimentar. A veces habrá pérdidas, de cualquier tipo de pérdidas, pero después de una pérdida siempre habrá una ganancia. Siempre en cada pérdida habrá una ganancia. Varios personajes bíblicos experimentaron pérdidas y tristezas profundas. Acordémonos de Job. Para ser un gran vencedor, tuvo que pasar por un gran desierto, con la pérdida de sus familiares, sus posesiones, pero después fue recompensado ahí al final del libro de Job, no dice que fue recompensado al doble. Ahora, ¿a quién le gusta perder? Pues yo creo que a nadie. Por ejemplo, en la cascarita de fútbol, a nadie nos gusta perder. En estos tiempos de crisis, en estos tiempos de pandemia, muchos han experimentado muchas pérdidas. Por ejemplo, pérdida de empleo, pérdida de algún negocio. Muchos han perdido sus seres queridos, sus amigos, sus vecinos. Pero a pesar de las pérdidas, este lado opuesto, este lado positivo. ¿Por qué? ¿Saben qué? Hay un hambre de Dios en la gente. Por fin la gente se acuerda que hay un Dios y ahorita la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? La gente en estos tiempos tan difíciles que se están viviendo en el mundo, se está dando cuenta que hay un Dios y son tiempos en que usted y yo tenemos que entrar ahí. Ahí es la parte más importante, ir a compartir esas buenas nuevas del reino a aquellas personas que están desorientadas, que no tienen el conocimiento de un Dios vivo. Hermano, esta es nuestra oportunidad y aprovechemos esta oportunidad para orar por ellos, para ayudarles, para bendecirles, para predicarles a Cristo, para llevarlos a la salvación.
Hermano, en estos tiempos de crisis es nuestra gran oportunidad para que los hijos pródigos regresen a su casa. A muchos les ha permitido tocar fondo. Recuerde la palabra del hijo pródigo. ¿Cómo salió de su casa? Llevándose toda la herencia que su papá le había dado. ¿Y qué pasó? La malgastó con vino y mujeres. Pero notemos algo muy importante, algo muy especial. Cuando ya hubo malgastado todo y cayó en crisis y vino una gran hambre en aquella provincia, ¿qué pasó con él? Él deseaba comer las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y como vemos, él tocó fondo. El hijo pródigo, si no hubiese venido esa crisis a su vida, él no hubiese regresado a su casa. Dios permite que tocara fondo. Y todos sabemos la historia de este varón. Las crisis son los tiempos perfectos para que los hijos pródigos vuelvan a casa. Y si tal vez va a haber muchas pérdidas, pero en esas pérdidas va a haber ganancia. Y es una ganancia eterna para que mucha gente sea ganada para el reino. Siempre que Dios va a dar a una persona, primero tiene que pasar una prueba. Primero tiene que pasar por un desierto para poder ser vencedor. Por ejemplo, Moisés, él era destinado para vencer. Pero aquí hay algo importante. Dios no lo usó cuando él tenía todo el control, cuando él tenía el poder. Moisés, el gran libertador de los hebreos, él tenía sangre hebrea, inclusive tenía el color de los hebreos, pero era el príncipe de Egipto, era el hijo del faraón. Y en el fondo él sabía que iba a ser usado por Dios, y Dios no lo usó cuando él tenía todo el poder. Él tenía la autoridad, él tenía el anillo real, él tenía la vestidura real, tal vez tenía escoltas, carros, él andaba ahí en Egipto escoltado, él tenía una posición, él tenía una influencia, él tenía todo para poder ser libertador del pueblo hebreo, pero Dios dijo, no, no es así, yo voy a trabajar muy diferente contigo. Dios tenía algo muy, pero muy diferente, algo que él por nada se imaginaba. Dios tuvo que llevarlo a una cuarentena que duró 40 años. Lo llevó al desierto, lo despojó de todo lo que él tenía, de su realeza, del anillo. Ya no era el hijo de el faraón, él ya no era el hijo del rey. De pronto, ¿qué era? Un pastor de ovejas. Me imagine, se olvidó en el desierto. Y fueron largos años, 40 años, que se ven fácil cuando lo leemos. 40 años, pues sí, pero en la práctica no es fácil. Nosotros porque lo leemos, pero vivirlos ya es otro cantar. Se imagina qué contraste en su vida. Después de pasearse por la casa real, de tener sirvientes, gente que le llevara el desayuno a la cama, tener gente que le sirviera en todo, comer los manjares, estar ahí sentado en el asiento real, y ahora, atrás de un atajo de ganado, en pleno desierto, donde no hay nada. Todos los que conocemos el desierto sabemos cómo es. No hay agua, no hay ni dónde cubrirse del sol. Ahí las temperaturas son altísimas, arriba de 40 grados. Después se encuentra a Dios en la zarza y le dice Dios, ahora sí, estás listo, ahora sí quiero usarte, ahora sí estás destinado para vencer. Dios formó su carácter en el desierto, en la adversidad. Solamente así Dios pudo usarlo para rescatar a su pueblo.
de Egipto. Otro personaje, el rey David, el dulce cantor de Israel, el gran salmista, un hombre con el corazón de Dios. Hay una temporada en la vida de David en el cual él podría estar listo para ser usado por Dios. ¿Sabe cuándo es? Cuando acaba de matar al gigante Goliat. Imaginemos esta escena. David acaba de matar al gigante y se convierte de pronto en el hombre más popular de Israel. Y es tan popular que hicieron corridos, se hicieron canciones. La Biblia nos dice que cantaban así: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y se hacían corridos, canciones. Y David pronto, todo el mundo sabía acerca de él. Allí en David, él era conocido en todos los rincones de Israel. Y era el más popular de Israel. De repente David, como un gran guerrero, imagínense, mató a Goliat, cosa que nadie había podido. También otra cosa importante, se casó con la chica más popular, nada más y nada menos que la hija del rey Saúl. Imagínense, y era de la realeza. ¿Cómo ve a David con tanta popularidad, con tanto a su favor, listo para ser el nuevo rey de Israel? Pero Dios le dice: permíteme, espérame tantito, para que en mí seas más que vencedor. Primero vas a pasar por un desierto. Te voy a probar. Voy a ver qué hay en tu corazón. Voy a formar mi carácter en ti. Y posteriormente David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Pero ¿qué tuvo que pasar? Un desierto. Y literalmente Dios tuvo que llevarlo a una cuarentena. Y esa cuarentena estaba muy difícil. Duró todo el reino, todo lo que reinó Saúl. Y él anduvo huyendo por cuevas, anduvo toda la vida como fugitivo, no toda la vida, perdón, ese tiempo. Saúl trató de matarlo y David lo tuvo muchas veces en sus manos. Muchas veces Dios le puso los medios para que Dios probó a Saúl, pero Saúl siempre respetó al ungido del Dios viviente. Y el David tan famoso, y el David que la gente le cantaba y hacía corridos, ¿dónde quedó? ¿Sabe qué? Quedó en el olvido. Incluso David anduvo con los filisteos, que eran sus enemigos. Y cuando él perdió todo, entonces él ya estaba listo para ser usado por Dios para ser el rey. Lo que nos quiere enseñar el Señor es para ser más que vencedores. Primero Él va a tratar con nuestra vida para formar un carácter, el carácter de Cristo en nosotros. Recordemos a Moisés, tuvo que pasar 40 años. Y es que a veces se piensa que en acumular bienes materiales, en ser exitoso en la vida secular, en tener un empleo, en tener un gran negocio, soy más que vencedor. Y desde la óptica del mundo, sí, porque allá afuera todo se mide en éxito, de todo tipo, desde bienes materiales, como un buen puesto dentro de una empresa, un gran negocio próspero, y Dios no está en contra de eso, pero esas son simples añadiduras. El éxito está en cuanto somos victoriosos después de vencer una adversidad. Recuerde cuántas adversidades desde que comenzó usted en la vida cristiana ha tenido,
¿Y cuántas ha vencido? ¿Y qué ha habido después? Pues victoria. No hay bendición sin proceso, hermano. No se puede ser un vencedor si no hay un proceso. Es algo inevitable. Así trabaja Dios con nosotros. En cualquier cosa de la vida, para ser un vencedor, primero hay que luchar. Por ejemplo, en el fútbol, para que al final del partido haya un triunfador, se tuvo que correr los 90 minutos. Y en esos 90 minutos hubo de todo. Jugadas duras, jugadas difíciles, jugadas con mala intención. Y tal vez se va perdiendo el marcador por 2 o 3-0. Se está luchando contra viento y marea. Tal vez hubo tarjetas amarillas o rojas. Y a veces hubo hasta lesiones serias. Y para vencer hay que luchar contra todo eso. ¿Para qué? Para ganar contra esas adversidades. Y así es nuestra vida. Es una lucha que día a día vivimos para que haya un cambio en nuestro corazón. Dice el salmista ahí en el Salmo 51:17. Los sacrificios a Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El espíritu que ha sido triturado, que ha sido molido, que ha sido machacado, que ha pasado por un desierto, después que ha pasado este doloroso proceso, va a ser un vencedor. Las bendiciones y las promesas de Dios, si las recibimos muy rápido, pueden hacernos daño en el corazón. En Dios todo tiene un tiempo, y cuando nosotros queremos brincar esos tiempos, ¿sabe qué? Acarrearemos problemas en nuestra vida. Y tal vez hasta nos olvidaremos de nuestra fe. Conozco muchos cristianos, muchos hermanos que han querido brincar los tiempos. ¿Y sabe dónde está? Allá, en el mundo. Cuando la bendición va a generar buen efecto, va a generar un buen resultado y Dios hace que la promesa se derrame, pero va a tener un proceso. ¿Usted se acuerda de José? Un jovencito. Dios le prometió grandes cosas que él se hubiera, que él se había imaginado, pero jamás se lo pensó y ni por su cabeza que él iba a ser el segundo. A él Dios le hablaba en visiones, en sueños y le decía que lo iba a levantar. José soñaba que aquel manojo de trigo del que estaba ahí en el frente, que está ahí en el centro, y su papá y su mamá y sus hermanos se postraban delante de él. A Dios le indicaba el futuro, el proyecto que Dios iba a hacer con su vida, cómo Dios lo iba a levantar, pero eso no sucedió inmediatamente, sino que fue al revés. En su vida todo fue en descenso, todo fue en crisis, todo fue de mal en peor en su vida de José. Él pensaba que el sueño se iba a cumplir, pero en vez de que se cumpliera el sueño, parece que el Señor se había olvidado de él. Todo se iba desvaneciendo, todo se iba diluyendo, y aquel sueño parece que ya no existía. Dios le permitió a José pasar por un proceso doloroso, un proceso en el cual se separó de su papá, de su mamá, se quedó sin sus hermanos, sin amigos, llegó a una tierra que no conocía. Él era extranjero, imagínese después el proceso que vivió, estando como extranjero en una tierra que él no conocía a nadie. Porque un día sus hermanos de José, celosos y envidiosos por las promesas que Dios le había dado, usted sabe que lo echaron en el pozo que no tenía agua.
cuando su papá lo envió para ir a buscarlos, para ir a verlos qué hacían sus hermanos. Posteriormente pasó una caravana de mercaderes y le vendieron como un esclavo, baratito, como mercancía barata. Y estos mercaderes ismaelitas se lo llevaron. Ahí se fue José con ellos, atado de manos, caminando por el desierto, rumbo a Egipto, en la condición más denigrante de esclavo. Dios le había dicho que iba a ser un príncipe, que lo iba a levantar y que su familia se iba a postrar delante de él. Pero la situación, sabe que era todo lo contrario, era muy diferente. Después llega a Egipto y los mercaderes lo venden como esclavo a un hombre llamado Potifar, siendo este hombre capitán de la guardia de Faraón. ¿Y qué hace José en la casa de un egipcio y en calidad de esclavo? Él en su tierra era libre y él era muy amado por su papá, era muy protegido por su papá, pero ahora José estaba en Egipto, sirviendo nada más y nada menos que un hombre pagano, un hombre sin temor de Dios. Esto no tenía nada que ver con lo que Dios le había dicho. Pero ¿sabe qué? Era un proceso en su vida. Si tú quieres ser más que vencedor, primero tiene que haber un proceso en tu vida. En ese proceso puede haber todo tipo de angustias, tribulaciones, sufrimientos, tal vez persecuciones, hambres o enfermedades. No sabemos. Nosotros no sabemos el proceso de Dios para nosotros, pero sí tenemos que tener en cuenta que tenemos que pasar en nuestra vida diferentes procesos. No podemos ser más que vencedores si primero no entramos en ese proceso. Dice la palabra en Hechos 14:22. Acompáñenme, por favor. Dice así: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino. Note muy claro ahí, nótelo. A través de muchas. No dice pocas, muchas. Nuestro corazón es un laboratorio donde Dios está probando nuestro corazón. Y Dios lo va a preparar para que un día usted y yo entremos al reino. Pero ¿qué es necesario? Entrar en un proceso. Y todos vamos en ese proceso hasta que un día partamos de esta tierra. Dios no nos da lo que le pedimos rápido, porque nos puede hacer daño. Primero nos hace pasar por un proceso. ¿Conoce cristianos que se han quedado en ese proceso? Desafortunadamente, sí. Y muchos. Muchos se han bajado del barco antes de llegar al puerto. Volvamos con José. Él servía a Potifar, pero un día la esposa de Potifar intentó seducirlo. Pero José guardó su integridad, guardó su corazón y se propuso en su corazón no pecar, no contaminarse, guardarse. José decidió ser fiel a Dios y la mujer le tendió una trampa y le dijo a su esposo que José había intentado violarla. Todos sabemos la historia. José huyó. Posteriormente lo metieron en la cárcel injustamente. Ahora ya no era esclavo, ahora también era preso. Y José seguía viviendo el proceso para que a la postre recibiría la promesa. Después de algunos años cae en la cárcel el panadero y el copero de Faraón. Habían sido acusados de alta traición y los ponen en la cárcel. Y ellos estando allí, mientras esperan su juicio, cada uno de ellos tienen un sueño y José les revela y les interpreta su sueño a estos dos hombres, indicándoles que el panadero, el rey, lo iba a matar.
Pero al copero Dios le iba a permitir que fuese libre y otra vez le iba a servir en la mesa. Y así se cumplió. El panadero fue llevado a juicio y a la muerte. Pero el copero otra vez regresó a su puesto, otra vez ahí sirviéndole al rey, sirviéndole la copa. Y pasó el tiempo y José todavía seguía en la cárcel. Y ya, pues nadie se acordaba de José. Y pasó algo que estaba en el plan de Dios. Un día el rey tuvo un sueño difícil de descifrar, un sueño que nadie entendía. Este era así. Había 7 vacas hermosas, bonitas, y de repente salieron 7 vacas de feo aspecto que se comían a las 7 vacas bonitas. Y el rey mandó llamar a los sabios para que descifrasen el sueño y no pudieron descifrar el sueño. Entonces el copero se acordó de José y dijo, Dios permitió, o sea, fíjese en el plan de Dios, Dios le permitió que se acordara de José y le dijo al rey, hay un hombre en la cárcel que puede descifrar el sueño. Y lo trajeron al preso y lo presentaron delante del rey. Pero cuando se presentó delante del rey, ya no se presentó como esclavo o como un preso. Se presentó como alguien que traía la revelación de Dios, como alguien que traía la palabra de Dios para solucionar el problema. Alguien que había pasado por un proceso, por un desierto. Ahora su carácter estaba más fuerte, más firme que nunca. Alguien que había pasado por fuego y el fuego le había fortalecido. Dios prometió que fuese quebrantado para que fuese fortalecido, que su corazón fuese triturado, machacado, que su corazón fuese hecho trizas. Y José había pasado por ese fuego de la prueba. Y ahora, ¿quién era José? Ahora era él más que vencedor. El rey le mostró su sueño y José, lleno de sabiduría del cielo, lleno de la unción del Espíritu Santo, le discernió el sueño. Y Faraón puso a José como el gobernador de Egipto. Solamente Faraón estaba por encima de él. Y ahora el que había estado esclavo y preso, ¿qué era? Más que vencedor. Hermano, ¿qué nos quiere enseñar el Señor con todo esto? Recuerde, Dios nos quiere más que vencedores, pero para eso tenemos que pagar un precio. ¿Estamos dispuestos? Cuando estamos viviendo una vida en conversión, en servicio, en santidad, es que nos negamos día a día más del mundo. Ese es pagar el precio. Es estar dispuestos a ser más que vencedores. Vencedores es cuando somos fieles en nuestra mayordomía, en negarnos, en cargar la cruz de Cristo cada día y seguir los pasos del Maestro. Recuerdo lo que nos dijo Jesús en Galatas, crucificar nuestra carne con pasiones y deseos. Crucificar nuestra carne, ese es cargar con nuestra cruz cada día. No cargarnos la cruz de Cristo, no, Él ya la cargó hace 2000 años. Ser más que vencedores es cuando salimos aprobados, cuando somos tentados y salimos aprobados, cuando entramos a un desierto y Dios nos hace salir avantes en ese desierto. Hermano, Dios quiere que seamos más que vencedores. Dios quiere que llevemos una vida de día a día en victoria. Pero para eso a veces Él nos va a meter a ciertos procesos. Que no es fácil, no es fácil. Ningún proceso es fácil. Pero dice la palabra, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos.
Separados de mí, nada podéis hacer. Si seguimos unidos a Cristo, que Él sea el centro de nuestra vida, miren, Él no nos soltará. Iremos de su mano y en Él seremos más que vencedores. Le invito a que oremos. Te alabamos, Rey, y te bendecimos porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Y te damos muchas gracias porque en ti hemos encontrado la victoria. En ti hemos sido más que vencedores, porque tú nos has derramado tu gracia en nuestras vidas, porque nos has metido en procesos y gracias a ti hemos salido victoriosos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros día a día hasta el fin de los tiempos y no nos dejarás ni nos desampararás. Gracias, Señor, porque tú, Señor, día a día nos demuestras tu amor y día a día, Señor, no nos sueltas de tu mano. Te alabamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.